Bueno, vamos a pasar. Nosotros vimos la clase pasada todo lo que fue la resolución gráfica de un sistema de fuerzas concurrentes. Hoy vamos a ver la resolución analítica. O sea, que vamos a hacer lo mismo que la semana pasada, vamos a resolver los mismos problemas del sistema de fuerzas concurrentes, calcular la resultante del sistema de fuerzas concurrentes, pero en lugar de utilizar un método gráfico, adoptar una escala, dibujar, trazar paralelas, vamos a usar ecuaciones matemáticas que nos van a resolver el problema. Para ello, vamos a aplicar el teorema de las proyecciones. ¿En qué consiste el teorema de las proyecciones? Si me da dos fuerzas, ¿se escucha bien? ¿Sí? Porque hay ruido acá. ¿Se escucha? Sí, Bueno, se escucha. ¿se escucha el ruido? Bien. ¿Qué voy a hacer yo? De cada fuerza que a mí me den, que pueden ser 2, 3, 4, 5, el número de fuerzas que fuera, yo voy a calcular el vector componente X y el vector componente Y de esa fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener una fuerza así, por ejemplo, una fuerza así, la voy a reemplazar por la componente X y por la componente Y de esa fuerza. De manera que la fuerza, esta fuerza ahora, la voy a reemplazar, esta fuerza la voy a reemplazar por esta más esta. O sea, la suma de la fuerza en X y la fuerza en Y me da la fuerza que yo tenía. Entonces lo que hice fue descomponer esa fuerza en esas dos direcciones X y Y. Entonces, en lugar de quedarme una fuerza inclinada con un ángulo cualquiera en cualquier cuadrante, la voy a reemplazar por una componente X y una componente Y. La componente X ya tengo la dirección fija. ¿Por qué tengo la dirección fija? Porque la dirección es el eje X. Entonces, las componentes sobre X, la dirección es el eje X, la componente sobre el eje Y, la dirección es el eje Y. Para el eje X yo tengo dos posibles sentidos, para la derecha o para la izquierda. Para el eje Y tengo dos posibles sentidos, para arriba o para abajo. Bien, bien. Si el sentido de la fuerza coincide con el sentido positivo, ¿qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, para el eje X la componente va en el mismo sentido hacia la derecha, igual que el sentido positivo de las X, esa componente deja de ser un vector y pasa a ser, no lo considero como un vector componente, sino lo considero como un número, una componente. Ese numerito puede tener tres estados. Ser positivo, si va hacia la derecha, para el eje X. Ser cero, si no tiene componente sobre el eje X. O ir hacia la izquierda, ser negativo. Entonces, ese número que yo voy a obtener con la componente va a ser no un vector, va a ser un número. Como es un número, puede ser 0, puede ser más 2, puede ser menos 2. Puede ser positivo, puede ser negativo. Si fuera un vector, no podría ser negativo. No podría ser negativo porque el vector tiene un módulo positivo y el vector lo que tiene es un sentido, para arriba o para abajo, pero no existen los vectores negativos. ¿Sí? Existen vectores para la derecha, para la izquierda, para arriba o para abajo, pero no negativos. El módulo de un vector nunca es negativo. ¿Sí? Yo cuando pateo la pelota y hago un gol en contra, no le pego a la pelota una fuerza negativa. Le aplico una fuerza desubicada, digamos. Me equivoqué de sentido, de dirección. Tenía que patear para el otro arco y pateé para el mío. Pero la fuerza que le hice a la pelota no es negativa. Pues, las componentes F1X, F2X, F1Y, F2Y pueden ser negativas porque no son fuerzas, son números. Bien. ¿Cómo calculo Fx y Fi? Fx va a ser la fuerza 1 por el coseno del ángulo de referencia beta 1. Y F1y va a ser F1 por el seno del ángulo. Ustedes me preguntarán, ¿siempre va a ser la fuerza por el seno y el coseno? Si yo utilizo lo que vimos la clase pasada, B para beta 1,
utilizo el criterio de que es el ángulo de referencia, siempre el coseno me va a dar X, el seno me va a dar Y. ¿Qué era el ángulo de referencia? El ángulo que formaba la fuerza con respecto al eje X positivo. En este caso, por ejemplo, es este ángulo que está acá así. Ese es el ángulo de referencia. Este es el ángulo de referencia de la fuerza 2. El ángulo que forma el X con la fuerza. En este caso, las dos fuerzas pertenecen al primer cuadrante, pero podría pertenecer a otro cuadrante. Bien, dicho eso, es que yo voy a hacer esto para cada fuerza. Una vez que hice el cálculo de las Fx y de las Fi, de todas las fuerzas, voy a sumar todas las X y todas las Y. Todas las componentes en X me va a dar la resultante en X. Ven que tengo acá abajo. La suma de todas las fuerzas en X me da la resultante en X. Y la suma de todas las fuerzas en Y me da la resultante en Y. ¿Qué quiere decir? Que yo tenía dos fuerzas y esas dos fuerzas la convertí en cuatro fuerzas, 2X y 2Y. Y ahora la volví a convertir en dos fuerzas, una Rx y una Ri. Pero, a diferencia de F1 y F2, Rx y Ri están a 90 grados. ¿Por qué Rx y Ri están a 90 grados? Porque actúan sobre X y sobre Y, que son ejes ortogonales, son ejes perpendiculares entre sí. Por lo tanto, Rx y Ri siempre van a estar a 90 grados. ¿Sí? Siempre van a estar a 90 grados. Rx y Ri. Como están a 90 grados, siempre, lo voy a dibujar aquí, este va a ser Rx, este va a ser Ri, este va a ser R. ¿Sí? Esto forma un triángulo rectángulo. Esto forma un triángulo rectángulo. Ese ángulo que yo marqué es recto. En todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, por lo tanto, como yo tengo los dos catetos, que son, lo voy a anotar acá, por si quedaron dudas, este era Rx y este era Ri, y este es R, yo ya calculé Rx y Ri. ¿Cómo calculo R? Aplicando Pitágoras con esta ecuación. ¿Cómo calculo el ángulo que forma la resultante? Que le llamo phi. ¿Cómo calculo el ángulo phi? Que es el que determina la dirección y sentido de la resultante. Con tangente. Tangente de phi es Ri sobre Rx. Tangente de phi es Ri opuesto sobre Rx adyacente. Entonces, ¿cómo voy a resolver problemas de cálculo de resultante de un sistema de fuerzas concurrentes? Bien, borro todo y hago un resumen. Primero de cada fuerza voy a calcular cuánto vale F1X y cuánto vale F1Y. Siempre por el coseno X por el seno Y. Eso no lo voy a hacer para F1, lo voy a hacer para todas las fuerzas que constituyen el sistema. Una vez que tenga todas las X y todas las Y, las voy a sumar. Todas las X me van a dar Rx, todas las X me van a dar Rx, todas las Y me van a dar Ri. Por Pitágoras, obtengo el módulo de resultante, por tangente, la dirección y sentido. Y ahí quedó terminado mi problema. Más o menos, ¿algo se entiende de eso? Como para que lo veamos con Sí, números. Vamos a hacer uno con números. No es difícil este tema si prestamos atención. Me dan este sistema de fuerzas. F1, 40 newton y 120 grados. F2, 50 newton y 45 grados. Bien. Yo este ya lo hice gráficamente. Ahora lo voy a hacer analíticamente con el teorema de las proyecciones. ¿Qué es lo primero que hago? Calculo F1X y F1Y. Fíjense un detalle acá, antes de avanzar. Esta va a ser F1X. F1X es positivo o negativo. ¿Qué les parece a ustedes? Esa que yo marqué ahí, que es esa es positivo, F2X, perdón. F2X, ¿es positivo o negativa? positivo. Positivo. F2Y.
Dibujo un poquito ahí al costadito para que no se me superpongan con la otra. ¿Es positivo o negativa? Positivo. Positivo porque va para arriba, y fíjense que acá, para arriba, es positivo. ¿Sí? Bien, bárbaro. Ahora vamos con F1. Vamos a cambiar de color. F1X. Es así. F1Y es así. F1X, ¿es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Y F12, F1Y, También. también. Bien. Yo no voy a tener que ponerle el signo. Me lo va a dar directamente, me va a dar el signo, me lo va a dar el seno y el coseno cuando lo aplique. O sea que, si está bien lo que yo estoy diciendo, F2X, F2Y, F1Y van a dar un número positivo. F1X tendría que dar un número negativo. Entonces hago eso y vemos cómo queda. Bueno, acá esa es la composición gráfica que vimos el otro día. Vamos con la analítica. F1 por el coseno de beta 1, o sea, 40 por el coseno de 120. El coseno de 120 me da negativo, me da 0,5. Por 40 me da menos 20, era lo que habíamos dicho. Ahora hago F2X, que es 50 newton por el coseno de 45. Me da 35,4 newtons. ¿Sí? Ahora lo sumo. R es la suma de la fuerza en X. En este caso, menos 20 más 35,4. 15,4 newton. ¿Qué significa que me haya dado más 15? ¿Para dónde va esta resultante? Si me dio más 15, va para, es una resultante en X. O sea que es una horizontal. ¿Va para la derecha o va para la izquierda? Derecha. Derecha porque me dio positivo. O sea que Rx es así. ¿Cuánto vale? 15,4. Vamos para el RI, para el eje Y. Para el eje Y, ¿qué diferencia había? ¿Era F1 por coseno o F1 por seno? Por seno. Por seno. Entonces digo que F1Y es F1 seno de beta 1. Y ahí ya me dio positivo. Y lo mismo para el 2. Lo sumo y obtengo que RI me dio 70 newton. Si me dio 70 newton, ¿para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. ¿Por qué? Ah, Fíjate para acá, arriba. positivo, ¿para dónde va? Esto, cuando yo pongo esto acá, Ah, pues cuando, cuando para la pongo esto derecha. así, esta flechita, eso me indica el eje positivo. Si el eje positivo X es positivo para la derecha y el Y es positivo para arriba. Si 70 me dio positivo, ¿para dónde da? ¿Para dónde va RI? Para arriba. ¿Se entendió? Bien. Ya tengo RX y RI. Ahora voy a calcular R. ¿Qué hago? Los represento. Dibujo Rx y Ri. Obviamente este dibujo no estaría en escala, ni tengo necesidad que esté en escala, porque es un método analítico donde no voy a medir nada. Entonces lo único que yo voy a hacer es representarlo para guiarme. Bien, tengo que esta longitud, así, ¿cuánto vale? Vale, como esta, 70 newtons. Tengo un triángulo que tiene 15,4 y 70. Los catetos son 15,4 newton y 70 newton. Por lo tanto, por Pitágoras voy a decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Haciendo esa cuenta con la calculadora, cosa que le dejo a ustedes para que hagan, les da 71,7 newton. ¿Sí? Con la calculadora esta cuenta se hace así. Se pone el símbolo raíz. ¿Sí? Raíz. Después de poner raíz ponen paréntesis. Y dicen, bueno, 15,4 al cuadrado. ¿Sí? Al cuadrado. Se pone así. Más, ¿cuánto? 70 al cuadrado. Y ponen otro paréntesis. ¿Sí?
No dejen de poner estos dos paréntesis, porque si no, no le va a dar bien, ¿eh? Este paréntesis acá y este paréntesis acá tienen que estar. Si me hubiera dado alguno de los dos negativo, lo pongo positivo, porque yo estoy sacando al cuadrado, un número al cuadrado me queda positivo. Entonces yo lo que voy a hacer es el símbolo raíz de la calculadora, 15,4, hay una, esto se hace con una teclita, hay una tecla que dice así, que es así, es x cuadrado, entonces ponen 15,4 y presionan esta tecla y se lo hace al cuadrado, más 70 cuadrado y cierran el paréntesis. ¿Por qué? Porque la raíz es de todo, la raíz, cuando yo elimino este acá, la raíz es de toda la suma. Si no pongo los paréntesis, me hace la raíz del primero y me suma el cuadrado del segundo. Bien, una vez que hicieron eso, vamos a calcular el ángulo. ¿Cómo calculo yo el ángulo? El ángulo lo voy a calcular de esta manera. En este dibujo tengo phi. Recuerden que esto, hoy es el cumpleaños de mi señora y todo el mundo la llama. Esto es RI, ¿sí? Esto es RI. RI, ¿qué es de phi, de este ángulo? ¿El cateto opuesto o el cateto adyacente? Cateto opuesto, Opuesto. ¿Y RX qué es? adyacente. Adyacente. La tangente es el opuesto sobre el adyacente. Por lo tanto, la tangente de phi es RI sobre RX. Entonces, con eso voy a sacar phi. ¿Cómo calculo phi con la calculadora? De esta manera, haciendo shift, tangente, paréntesis, 70 dividido 15,4 y cierro el paréntesis. Todo junto, así. Shift. Si no ponen este paréntesis acá de abrir y este de cerrar, le va a hacer el arco tangente de 70 y le va a dar cualquier cosa. Tienen que hacer shift tangente y entre paréntesis hacer la cuenta. ¿Sí? O hacer la cuenta, hacer 70 sobre 15,4, anotar en el papel cuánto da esa cuenta y después hacer shift tangente y escribir el número. ¿Sí? Es otra forma. De cualquiera de las dos formas está bien. Esa cuenta me da 77,6 grados. ¿Sí? Que más o menos es lo que veo acá. 77,6 grados. Bueno, esto lo pongo acá. ¿Sí? Esto es como lo harían con la calculadora. Ahí terminó el problema. El módulo de la resultante es 71,7 newton. La dirección y el sentido de la resultante es 77,6 grados. Yo creo que esto me había dado gráfico, me había dado el otro día. 71, 70 y 77, 78 grados. Aproximadamente me había dado. ¿Sí? Bien, bien. ¿Se entendió esto? Yo creo que esto no es tan difícil, es muy mecánico. O sea, primero tengo, mirando este puedo hacer otro. Hago F1X, F2X, si hay 3 hago F3X, todo, y por Pitágoras y con la tangente calculo el módulo, la dirección y sentido de la resultante. Bien. Existen otras posibilidades con respecto a phi, que las vamos a explicar ahora. Fíjense, yo dije que phi era el cotangente de raíz sobre Rx, ¿sí? Y fíjense lo que dice aquí. Rx y Ri siempre ponerlos positivos. ¿Por qué siempre ponerlos positivos? Porque yo estoy calculando un ángulo de un triángulo. Y no existen los triángulos con lados negativos. Un triángulo no puede tener menos 30 centímetros de longitud de lado. Yo estoy utilizando la herramienta de la trigonometría, la resolución de triángulo rectángulo para calcular un ángulo. Si me dio negativo, quiere decir que va para la derecha, o para la izquierda, o para abajo, o para arriba, pero el triángulo que yo materializo siempre tiene lados positivos. Dicho eso, hago lo siguiente. Por ejemplo, en este caso,
En este segundo caso, fíjense, Rx, ¿cómo me dio? ¿Positiva o negativa? Rx acá, se los marco. Negativo. Acá, ¿cómo es Rx? Negativo. Negativo. Entonces yo lo dibujo para la derecha, lo dibujo para la izquierda. ¿Por qué? Porque positivo era para allá y me dio negativo para allá. RI, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. RI, ¿cómo es? ¿Positivo o negativa? Ah, positivo. Positivo. Positiva, porque va para arriba y tiene el mismo sentido que el eje Y. Bien, entonces yo R lo calculo con Pitágoras. Voy a borrar. ¿Y phi cómo lo calculo? ¿Cómo calculo este ángulo? Bueno, con esta expresión. R tangente de phi' es RI, y este valen igual, RI sobre RX. Y lo que obtuve fue phi'. Y lo que tengo que devolver no es phi', sino es phi. Es el ángulo que forma la resultante, con el eje X. Es este ángulo. Es este ángulo que forma así. Este ángulo que forma así. Ese. Ese ángulo tengo que calcular. Si yo sé este pedacito, ¿cómo hago para calcular este? Si yo sé que este pedacito lo tengo, lo calculé, me dio 30 grados. Si phi' me dio 30 grados. Phi, ¿cuánto sería? A ver, ¿estaremos de acuerdo con que phi más phi' suman 180? ¿Que esos dos ángulos forman 180? ¿Se dan cuenta de eso? Que si yo sumo estos dos, lo voy a borrar acá. Si yo sumo este que marqué así, con este me suma 180. Si tengo este, voy a decir que phi es 180 menos phi'. Este ángulo así, es 180 grados, toda la mitad de la vuelta, menos este pedacito. Entonces yo, cuando me da Rx negativo, voy a calcular phi' con la misma ecuación que antes, con esta, pero voy a calcular, decir que phi es 180 menos phi'. ¿Se entendió? Vamos al tercer caso. Rx y Ri. ¿Cómo me dieron ahí Rx y Ri? Negativo. Negativo los dos. Bien. Calculo phi'. Fíjense, acá calculé phi'. Es este pedacito acá. ¿Cuánto vale phi? Que es desde el eje X hasta la fuerza resultante. ¿Cómo calculo phi si tengo phi'? 240 grados, ¿no sería? Menos que me da el resultado. Yo tengo este. A ver, escúchame. Yo tengo este tengo. Vamos a suponer que este, phi', me dio 30. Me dio 30 phi'. ¿Cuánto es phi? Si phi' es 30. Estaría bien que yo diga que es 180 más phi', que es 180 más 30, que es 200, que este es 210. ¿Está bien? Que 180, un recto, un llano, perdón, más este pedacito phi', que sí es 30. ¿Estaría bien decir que phi es 180 más phi'? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Es 180 y le sumo este pedacito. Y por último, si tengo en este caso, ¿Rx es positiva o es negativa? Positivo. Positivo. ¿Y RI? Negativo. Negativo. Calculé phi'. ¿Cuánto vale phi? Que phi sería siempre, recuerden que phi se empieza a medir desde el eje X positivo. Sería todo esto. ¿Cómo podría sacar phi' si tengo que phi' es 30? ¿Cuánto vale phi si phi' es 30? $330 más pi'. Sería. No, 360 menos 30, 330. Una vuelta es 360.
Si le resto 30, ¿cuánto me queda? 330. 330. Entonces, phi es 360 menos 30 menos lo que me da phi prima. Phi prima, repito, se saca con esta expresión. Bien, bien. Eso es todo lo que yo tengo que saber para resolver el cálculo de la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes. Eso es todo. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo analítico, donde me dan 3 fuerzas. ¿Sí? Entonces calculo las componentes de las 3 fuerzas y las sumo. Por el coseno, por el coseno, por el coseno y por el coseno. Fíjense un detalle. Hay una que me da 0. Esta me da 0. ¿Por qué me da 0 F3X? Fíjense cómo es F3Y. F3 es vertical. ¿Tiene componente en el eje X? Si está para abajo, ¿tiene componente en X? Si yo tengo una fuerza así, tengo una fuerza para abajo, así, ¿la ven? Para abajo. ¿Tiene componente en este X? Para que tuviera componente en este X tendría que estar inclinada para allá o para acá, pero si está justo vertical, no tiene componente en X. Por eso me da 0 y el coseno de 270 es 0. Muy bien. Ahora calculo ni. Y me da eso. Acá me dio 33 y me dio menos 84. ¿Dónde estaría ubicada la resultante? Entonces digo que Rx, perdón, es positiva para allá. Y Ri es negativa, es para abajo. Entonces R me va a dar así. R me va a dar así. ¿Sí? Bien. Por Pitágoras obtengo el módulo de R. No importa que esté en negativo, porque el negativo al cuadrado me va a dar positivo. Y ahora lo que voy a hacer es calcular phi prima. Phi prima, ¿qué ángulo sería? Sería este ángulo. Este ángulo me dio 68,5. Fíjense ustedes que yo acá no puse negativo. No puse menos 84. ¿Por qué? Porque yo lo estoy calculando, repito, el ángulo de un triángulo rectángulo, el ángulo de un triángulo rectángulo, no tiene el lado del triángulo, nunca tiene lados negativos. El negativo me significó el sentido, me determinó cómo era este dibujo. Pero tanto Rx y Ri, cuando calculo la resultante o cuando calculo el ángulo, los pienso positivos. Bien. ¿Cuánto vale phi en este caso? Bueno, acá yo lo dibujé. Fíjense. 33, 84. Phi vale todo esto. ¿Qué cuenta tengo que hacer? 360 menos phi prima. Quiere decir que me da 291,5 grados. Quiere decir que la resultante de estas 3 fuerzas es 90,2 newton y el ángulo que forma es 291,5 newton. Bien. Les voy a pedir que hagan la actividad 2, que son hacer 2 problemas como los que hicimos recién, de